Estamos estudiando una serie muy importante para la vida cristiana, y es cómo obtener la justicia de Cristo. Recuerden que si nosotros no tenemos la justicia de Cristo, no tenemos nada, pertenecemos a otro, ¿verdad? Pertenecemos a otro. En el tema anterior, nosotros mencionamos que el propósito de la venida de Cristo en semejanza de carne de pecado, según dice Romanos 8:3, fue para condenar el pecado en la carne y para que la justicia de Cristo, la justicia de la ley, se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gran lucha es si andamos en la carne o si andamos en el Espíritu, ¿verdad, señora Sonia? Nos alegra verla, a la hermana Sonia. Estamos estudiando con la hermana Sonia la palabra del Señor. Así que gloria al Señor por eso. En la justicia de Cristo es la vida de Cristo, es su carácter. Y esa justicia de Cristo fue la vida que Él vivió mientras estuvo aquí en la tierra. Y la palabra del Señor dice que en Él no fue hallada ninguna mancha, ningún pecado. Vivió perfectamente a la altura de los requerimientos de Dios. Y la Biblia dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea que la justicia que nosotros necesitamos recibir, la justicia que nosotros debemos vivir, es la justicia de la vida de Cristo, como Él vivió aquí en la tierra. Así que es un tremendo cometido, porque a menos de que algo extraordinario en el plan de salvación el Señor lo hace, será bastante difícil y complicado que el ser humano pueda vivir a esa altura. Muchas gracias, hermano Rey. Esa justicia de Cristo, Jesús la comparó a un precioso manto que el Rey regala a los invitados para la gran fiesta de bodas que Él hace a su Hijo. Nosotros lo estudiamos la vez pasada en San Mateo capítulo 22. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El Rey es Dios el Padre, que prepara la boda para Cristo, su Hijo. Esa gran fiesta de bodas empezó en 1844. Según Daniel 8:14. Recuerden Daniel 8:14, ¿qué dice? Todo nosotros debemos saberlo de memoria. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Nosotros creemos que el Señor entró en 1844, el 22 de octubre, al lugar santísimo, porque empezó la fiesta de bodas. Empezó las bodas, más bien, las bodas del Cordero. Esto es el mismo acto que el profeta Daniel menciona en Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos a abrir las Biblias, por favor. Vayan a Ezequiel, Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7, y los versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Así que la misma escena del capítulo 7 y 9 de Daniel es la misma escena de Daniel 8:14, cuando el Señor entra al lugar santísimo y se abren los libros porque se inicia un momento de juicio, pero también empiezan las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero representan la unión de la humanidad con la divinidad. Esa es la obra y el trabajo que el Señor se está proponiendo. Voy a levantar un poquito más. Es la obra que el Señor se está proponiendo con nosotros, de unir la humanidad, nuestra humanidad, con la divinidad, para que sea posible esa obra de que nosotros podamos recibir la justicia de Cristo.
Es el mismo episodio que Malaquías, el capítulo 3, menciona en el libro de Malaquías. Vamos a ir a Malaquías en un momento. El último libro del Antiguo Testamento, profeta Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 1 al 5. Dice así el profeta Malaquías: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Me llama mucho la atención el versículo 3. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Son obras simultáneas y son diferentes aspectos de la obra que el Señor está haciendo ahora mismo en el lugar santísimo. Hagamos un breve repaso. El Señor entra, pasa del lugar santo al lugar santísimo para oficiar como sumo sacerdote en favor de su pueblo. Al mismo tiempo se abren los libros del cielo, porque en los libros se lleva registro empezó un juicio de los que han muerto, y pronto se iniciará el juicio de los vivos. Es decir, se inicia un juicio para saber quién va finalmente a ser salvo y quién no. Pero aparte de eso, el Señor está haciendo el trabajo como sumo sacerdote, como intercesor por nosotros, para que la imagen de Cristo, la justicia de Cristo, pueda llegar a ser nuestra. Lo que significa las bodas es la unión de la humanidad con la divinidad. Es un matrimonio entre el Hijo de Dios y Dios. ¿Está bien? Entre la Iglesia y Jesucristo. Es ese matrimonio, y está simbolizado por la unión, por una boda, por eso se llama una boda, la unión de la humanidad con la divinidad. Ahora, es el mismo episodio que nos relata San Mateo el capítulo 25. Vamos a ver, están de los versículos 1 al 13, San Mateo 25, y nos habla de la fiesta de bodas, ¿verdad? De las 10 vírgenes. Capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, como también el rey hizo una boda, y habían 10 vírgenes que lo estaban esperando, 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Las prudentes, la diferencia de lo que pasó con las prudentes fue que las prudentes tenían suficiente aceite para esperar al esposo. En otras palabras, en las 5 prudentes, la justicia de Cristo se reprodujo, el carácter de Cristo se reprodujo. Tenían suficiente aceite del Espíritu de Dios para que eso se efectuara en sus vidas, y por lo tanto estuvieron listas para encontrar al Señor. Primero se hace la boda, primero se hace el trabajo de unir a la iglesia, al esposo con la esposa. Primero se hace la boda, ¿verdad? Ustedes han asistido a bodas, ustedes se casaron. Se hizo primero la boda en la iglesia o en el lugar donde fuera, ¿cierto? Hubo el acto de casamiento, y después de la boda, ¿qué viene? La fiesta, ¿no? La fiesta, la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que está en Apocalipsis 19:9, donde dice que luego viene la cena de las bodas del Cordero, donde los invitados a esa fiesta deben poseer el vestido correspondiente. Y volvemos al capítulo 22 de Mateo, cuando el rey pasó a examinar a los invitados si todos tenían el vestido de bodas. Y la hermana White nos refiere a estos aspectos en el Cristo en su santuario, en la página 116. Entonces, recordemos, ¿qué es la justicia de Cristo? ¿Qué es recibir la justicia de Cristo? Es la unión ¿de quién? De la humanidad con la divinidad, representado por las bodas. Representa la entrega del pecador a Cristo.
¿Está bien? Cuando nos entregamos al Señor a través del bautismo, por ejemplo, es una boda que se efectúa entre el hombre y Dios. Y representa también luego el proceso de la santificación. Es esa unión de la humanidad con la divinidad trae como resultado la perfección del carácter cristiano, que no es otra cosa que reflejar el carácter de Jesús, que no es otra cosa que el vestido de bodas. ¿Cómo llegamos a eso? Es el propósito de nuestro estudio, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ir a San Juan el capítulo 12, San Juan el capítulo 12 y los versículos 32 al 34. Abran sus Biblias en San Juan el capítulo 12, los versículos 32 al 34, dice la palabra del Señor: y yo si fuere levantado, son palabras de Jesús, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Muy bien, aquí nosotros vemos el plan de Dios, el plan de Dios que llamamos el plan de salvación, para que usted y yo podamos ser salvos, podamos recibir la justicia. Entonces, se inicia con algo muy interesante, y es con la muerte de Cristo. Noten lo que dice San Mateo el capítulo 26. Vamos a ir a San Mateo el capítulo 26. San Mateo el capítulo 26 y los versículos 27 y 28. Dice aquí el Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que el Señor viene con un propósito, con el propósito de desarrollar el plan de la salvación, de desarrollar esa manera de cómo usted y yo podemos llegar a ser salvos. Él tenía que morir. Él tenía que morir para poder pagar el pecado de todos nosotros. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio del rescate de la raza humana. Por eso Él le dice a los apóstoles que tomaran de esa copa, que era la sangre de Él, del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de sus pecados. Y al morir en la cruz, el Señor ganó el derecho de rescatar a los cautivos de las garras del gran engañador. Recuerden que hay un enemigo que se oponía a esto. Pero cuando el Señor muere, y el Señor muere por la raza humana, Satanás queda sin argumento. O sea, ahora Jesús tiene el derecho de rescatar al hombre porque ha muerto por los pecados del hombre. Hay un sustituto en favor nuestro, y esto es muy importante entenderlo, porque nosotros a veces pensamos que sencillamente con que seamos buenos y hagamos bien las cosas, vamos a ir al reino de los cielos. Pero es imposible hacerlo porque el pecado está en nosotros y porque no es posible que nosotros podamos justificarnos a nosotros mismos. En Romanos 3:24, el apóstol San Pablo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si ustedes notan, mis hermanos, lo que vemos aquí es que está habiendo un proceso legal de redención. Un proceso legal de redención. Primero, Jesús adquiere el derecho de salvarnos. Era un derecho que Dios había perdido. Porque cuando el hombre pecó, el hombre le entregó su voluntad, le entregó sus afectos y le entregó su vida a Satanás. Increíble, ¿verdad? Satanás llegó a ser el representante de la raza humana, quien nos representaba en los concilios celestiales inclusive. Ustedes ven eso en Job. Y entonces era necesario que se ganara el derecho del rescate, de rescatar al hombre. Y la manera como el Señor lo hizo fue que vino y dio su vida. Así que fue un proceso legal.
un proceso legal. Se cumplían con las estipulaciones de una ley, que el pecado tenía que recibir un castigo. Y entonces Jesús dijo, yo recibo el castigo. Y voy a recibir el castigo en vez del hombre. Y así, de esa manera, yo adquiero el derecho de restaurar al hombre. Noten, mis hermanos, lo que ha hecho Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, para que no lleguemos a pensar que hay algo en nosotros en que nosotros podemos hacer para restaurarnos al favor de Dios. En Cristo nuestra justicia, página 35, la hermana White dice, y la justicia de Dios es justificar al creyente en Jesús a condición de su obediencia futura a los estatutos del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Permítanme hablar un poco acerca de este párrafo. Cuando el Señor paga el precio por el hombre, San Juan 3:16 dice, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Eso significa que el sacrificio fue tan grande que fue dado para toda la raza humana. Pero solo reciben ese beneficio quienes vienen al Señor, lo aceptan como su Salvador y Señor, y aparte de eso se comprometen, dice la sierva del Señor, se comprometen a obedecer los estatutos del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Cuando eso pasa, el proceso legal está yendo en una dirección legal, una redundancia, ¿cierto? No hay nadie, Satán no puede decir nada por ese proceso que el Señor está haciendo, porque es algo completamente legal, completamente real, completamente justificado. Entonces, el Señor, mediante ese trabajo legal, es algo que se efectúa entre el hombre y Dios, pero que tiene sus repercusiones en el cielo, porque lo que hace Dios al aceptarnos como sus hijos, al justificarnos cuando vamos a Él, es que Él quita el pecado y borra el pecado nuestro, nos coloca como si nunca hubiéramos pecado, y nuestra situación con Dios cambia, porque somos reconciliados con Dios el Padre. El apóstol San Pablo dice que somos embajadores de esa reconciliación. Y cuando nosotros hablamos a las personas acerca de Cristo, la invitación es a reconciliarse con el Padre a través de su Hijo amado. Ahora, hasta el momento hemos hablado de un proceso legal. En ese proceso legal cambia nuestra situación, pero no cambia mucho nuestro carácter. ¿Está bien? Voy a poner un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo. A un criminal, alguien que cometió un crimen, esto es posible que sea perdonado, pero eso no cambia el carácter del criminal, ¿cierto? Solamente se hizo un proceso de justificación, y es lo que nosotros llamamos la justificación acreditada o imputada cuando llegamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Pero el Señor hace otra cosa muy importante. No solamente ese trabajo legal que cambia nuestra situación ante el Padre, nos reconciliamos con Dios, nuestro expediente queda archivado y queda borrado, sino que la palabra del Señor dice que el Señor nos da un corazón nuevo, y es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Cuando vamos a Cristo y nos entregamos a nuestro Salvador, ocurre el nuevo nacimiento. La sierva del Señor dice que es raro ver hoy nuevos nacimientos. Hay muchos bautismos, pero no nuevos nacimientos. Eso es algo bien diferente, ¿cierto? El nuevo nacimiento es donde el Señor cambia, dice la Escritura, nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y entonces empezamos a andar en la vida de Dios. Nuestros motivos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones,
nuestras metas son en la dirección de Dios. Y la sierva del Señor dice que el nuevo nacimiento no es un cambio, sino que es una transformación. No es un cambio o una mejora de la vida antigua, sino que es una transformación. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Entonces el Señor empieza a efectuar esto en nosotros, que eso sí se siente en cada uno de nosotros. Eso debe efectuar un cambio en la vida nuestra. Eso nos afecta profundamente, porque la intervención de Dios, dice la sierva del Señor, que esa obra solo puede ser hecha a través del Espíritu de Dios. Esa transformación la hace el Señor directamente en el corazón. Y como ustedes ven, entonces la boda se está efectuando de una manera real, porque el Señor está empezando a hacer esa unión de la divinidad con la humanidad. Ya no estamos solos, ¿verdad? Ya no estamos siendo esclavos como éramos antes. Y a todo esto, mis hermanos, es lo que llamamos la justificación por la fe, donde la fe es el medio, no es la base. Algunas personas dicen, uy, yo tengo mucha fe, y se enorgullecen de que tienen mucha fe. Bueno, quiero decirles que la fe, aunque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, la fe solamente es el medio, no es lo que nos salva. Quien nos salva es el Señor, por nuestra fe en Él, por aceptarlo a Él, por creer en Él, por querer caminar con Él. Y cuando nosotros tenemos esa fe de querer caminar con Dios, entonces podemos ser justificados. Somos justificados por la fe. Y la Biblia dice que cuando somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo es que Él logra la paz, que se restablezca esa paz entre Dios el Padre y usted. La Biblia dice que el impío no tiene paz, que el transgresor no tiene paz. No importa cuánto diga y hable de felicidad y hable de muchas cosas hermosas, pero el pecador no tiene paz. Solamente cuando el hombre se reconcilia con Dios y es justificado por la fe, entonces puede realmente experimentar la paz, ya que se establece esa relación y queda eliminada toda rebelión del pecador. Ahora ya el pecador no es rebelde hacia las cosas de Dios. No hay que estarlo llamando la atención, reconsiderándolo, porque se ha roto esa rebelión, porque ahora existe la paz entre el hombre y Dios, entre usted y Dios, se establece esa paz. La sierva del Señor define la justificación por la fe y dice que es la obra de Dios que pone la gloria del hombre en el polvo y hace lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y ella agrega, cuando los hombres ven su propia insignificancia, están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Nosotros necesitamos ver que no podemos por nosotros mismos alcanzar ningún objetivo de salvación. Y por lo tanto, nos sentimos completamente necesitados. Todo el que se sienta completamente necesitado, todo el que sienta la necesidad de Dios, será vestido con el manto de la justicia de Cristo, será vestido con el vestido de bodas. Así que, mis hermanos, eso es muy importante. El siguiente paso después del nuevo nacimiento es la santificación. Vamos a ir a Romanos el capítulo 6, Romanos el capítulo 6, el versículo 22. Romanos 6, 22. Dice el apóstol, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. El sábado pasado estuvimos hablando que cuando el hombre pecó, Satanás secuestró la voluntad del hombre. Y estuvimos hablando que la voluntad es el poder director de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Si nuestra voluntad no es nuestra, pues ni siquiera podemos hacer nuestra voluntad. En una ocasión el Señor le dijo a los escribas y fariseos, que eran los líderes de la iglesia en ese tiempo, les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo la voluntad de Satanás, querían destruir al Hijo de Dios, querían asesinarlo, querían matarlo. Y a veces nosotros pensamos, bueno, somos religiosos, somos espirituales, vamos a la iglesia, nuestra voluntad no es de Satanás, es nuestra, o es de Dios. Pero a menos de que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Dios, nuestra voluntad pertenece a otro. Nuestra voluntad pertenece a otro. ¿No se extrañan ustedes que algunas veces los seres humanos hacen cosas que repugnan, que nos parecen terribles? Y decimos, ¿y cómo puede ocurrir eso? Pues muy sencillo, no son dueños de su voluntad. Su voluntad, que es el poder gobernante del ser humano, está en manos de otros. Y por eso el Señor vino a morir, y el Señor vino a la tierra para que nosotros recobráramos esa libertad. Y por eso el apóstol San Pablo aquí en Romanos dice que una vez que nosotros hemos sido libertados del pecado, tenemos como fruto la santificación. Antes de eso es imposible alcanzar la santificación. Y recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Damos gracias al Señor, porque Él vino a libertar nuestra voluntad del yugo de Satanás. Pero esa libertad, una vez que nos es dada, usted puede hacer nuevamente con su voluntad lo que usted quiera, lo que a usted le plazca. El Señor vino, murió, yo voy a Él, me entrego a Él supuestamente, y entonces el Señor por su sangre me libera. Pero en una ocasión el Señor puso una comparación y habló de un hombre que tenía un espíritu de demonios, y que entonces el espíritu de demonios salió del hombre, así que la casa quedó vacía, y la casa no se llenó, y entonces el demonio divagó por diferentes lugares, pero luego dijo: voy a ir a ver de dónde salí, ¿qué pasó? Y dice que llegó a la casa y la encontró vacía, y entonces dice: voy a ir ahora y voy a traer otros 7 demonios y me voy a entrar ahí. Así que el cristiano, no simplemente el Señor le devuelve la libertad de su voluntad para que usted la deje al garete, sino que le devuelve la voluntad para que esa voluntad pertenezca a alguien, que alguien más la dirija. Cuando el Hijo de Dios le entrega la voluntad al Señor para que Él lo dirija, el Señor le ofrece una completa libertad y le devuelve la dignidad, porque ahora el Hijo de Dios, iluminado por el Espíritu de Dios y por su santa palabra, puede empezar a tomar las decisiones correctas, ayudado por la gracia y por el poder del Señor. Entonces, somos libres y seguimos siendo libres, verdaderamente libres. El Señor no coarta nuestra voluntad, sino que sencillamente la ilumina y nos capacita para que nosotros podamos vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En el deseo del discurso maestro de Jesucristo, páginas 66 y 67, dice: Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él, y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren su gracia. Entonces, noten, el Señor nos liberta,
el Señor nos justifica, el Señor devuelve a nosotros nuestra voluntad y nuestra capacidad de elegir, y ahora el Señor dice, quiero santificarte, quiero hacerte un hijo a la semejanza mía, y eso va a suceder a menos que interpongamos nuestra voluntad con su voluntad. Ustedes, todos los que están aquí sentados, que han aceptado al Señor como su Salvador personal, si no interponen su voluntad en contra de lo que Dios dice, entonces el Señor va a realizar la obra para que seamos semejantes a Él. Pero también nosotros podemos decirle, no quiero, hasta ahí quiero caminar, no quiero proseguir más, y entonces no se frustrará la obra de Dios. Noten lo que ella dice, cómo es que el Señor hace el trabajo. Dice, Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado es el amor. Mediante él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y en fe. Entonces, ¿cómo es la manera que el Señor utiliza para expulsar el pecado? A través del amor. Es algo bien interesante, ¿no? Es algo bien interesante. Porque nosotros cuando estamos contrariados con alguien, cuando no estamos de acuerdo con alguien, generalmente nuestro método no es el amor, ¿verdad? Nuestro método a veces es la fuerza, ¿verdad? Es las palabras fuertes, es hacerle sentir duro a la otra persona. Pero resulta que no es así como procede el Señor. La manera como Él procede es que emplea el amor para que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Él. La fe es el medio para lograrlo, pero el amor es el poder. La fe nuestra es el medio para alcanzar la estatura que el Señor quiere, pero el amor de Él es el poder que Él nos da para poder vivir en conformidad con su voluntad. Ambas cosas tienen su origen en Dios. Tanto la fe como el amor son de origen divino. Entonces, el proceso de crecimiento y de ser semejantes a Él también es de Él. Satanás reclamaba al hombre como suyo. Y siempre lo ha reclamado. Y lo seguirá reclamando. Recuerden que esto estudiamos en la lección la semana pasada del sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Josué. Y era el sumo sacerdote y Satanás lo estaba reclamando como suyo. Así que no es raro que el Señor reclame a Jonathan que Satanás reclame a Jonathan como suyo, a Enrique como suyo, a Cristian como suyo, porque ese es el trabajo. Porque Satanás dice, mira, tiene tal y tal problema, es mío. Pero mediante la cruz, dice la sierva del Señor, Jesús le devuelve al hombre la voluntad que Adán le entregó a Satanás cuando pecó. Ese regalo de libertad de Jesús al hombre le permite ahora elegir, amar y servir y obedecer a quien le devolvió su dignidad. Si usted siente que el Señor ya le ha hecho libre, entonces nuestro sentido de gratitud a Él es algo que debe suceder. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 1 al 4, porque hay ciertos problemas que podemos tener en nuestra vida cristiana, y porque nosotros pensamos que todo está bien, cuando posiblemente las cosas no estén bien. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Aquí Pablo está hablando de una condición que estaba sufriendo la iglesia de Corinto, a pesar de que se habían convertido o entregado, entre comillas, a Cristo. Y es que todavía los de Corinto eran como, dice el texto, que eran carnales. Nosotros podemos deducir aquí que la definición de ser un cristiano carnal es un cristiano que no ha crecido en el Señor. ¿Está bien? Voy a repetir otra vez esto. Un cristiano carnal es un cristiano que no ha crecido en el Señor, que no ha crecido en carácter. Porque aquí el apóstol Pablo dice, miren, en vez de ustedes estar pudiendo recibir vianda, todavía tengo que darle leche porque no han crecido. Son carnales. Y eso trae problemas en la iglesia cuando son carnales. La iglesia de la Odisea es carnal. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice que la Odisea no es fría ni caliente, sino que es tibia. Y por eso realmente el Señor la vomitará de su boca. Así que ese es el problema de la Odisea, sigue siendo carnal. El Señor la vomita de la boca, o sea, no lo acepta. Y noten lo que dice la sierva del Señor de esto de vomitar de la boca. Dice, la figura de vomitar de la boca significa que Él no puede ofrecer tus oraciones o tus expresiones de amor a Dios. A mí me parece esto, mis hermanos, muy terrible. Porque resulta que yo soy cristiano, que yo digo pertenecer al pueblo de Dios, que yo me arrodillo para orar, pero mis oraciones, Él no puede ofrecer mis oraciones ante el Padre, porque soy carnal, porque no soy frío, porque no soy ni frío ni caliente, sino soy tibio, ¿cierto? Claro, los fríos tampoco el Señor va a presentar sus ofrendas ante el Señor, ¿cierto? Dice, Él no puede endosar tu enseñanza de su palabra o tu trabajo espiritual en ninguna manera. Puede estar haciendo obra misionera, ¿cierto? Repartiendo mucha literatura, hablándoles a muchos de Cristo, pero sigo siendo carnal. O sea, no he crecido. No he crecido en el manto, en tener el vestido de bodas. Él no puede presentar tus ejercicios religiosos con la petición de que se te otorgue tu gracia. Entonces, esto es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso, porque yo me estoy engañando a mí mismo, ¿verdad? Engañando a mí mismo. Somos carnales, somos laodicenses. Y ese peligro está una vez que nosotros hemos empezado la vida cristiana. Y no sé si de pronto cuando hacemos un recuento nos damos cuenta que hay momentos en la vida cristiana en que estamos como asentados, como estáticos, como que no hay crecimiento, como que no hay avance. Y si no hay avance en la vida cristiana, si no hay avance en el conocimiento del Señor, si no hay avance en la entrega a Él, somos carnales. Somos carnales. Y el Señor no puede hacer el trabajo de que su justicia llegue a ser la nuestra y que el vestido de bodas confeccionado para nosotros realmente no se nos pueda dar. ¿Cuál es nuestra única esperanza? San Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces debemos pedirle eso al Señor. Segundo, nuestra única esperanza, Nahum 1:9, dice que el pecado no se va a levantar dos veces. Y Malaquías 4:1 dice que del pecado no quedará ni raíz ni rama. El Señor va a concluir con el pecado, va a traer la salvación a quienes están dispuestos a hacerlo. Y el Señor nos promete poner fin a la esclavitud del pecado. Yo diría que lo que dice Malaquías 4:1, de que el pecado no queda ni raíz ni rama, debería ser algo que nosotros le
digamos al Señor, Señor, yo no quiero tener ni la raíz ni la rama del pecado en mi vida. Yo quiero que tú me limpies, que el pecado no se levante 2 veces en mí. Lo aplicamos obviamente para el futuro, ¿verdad? Cuando el pecado no volverá a existir en el universo. Pero qué bueno que nosotros pudiéramos vivir una vida victoriosa constantemente en Cristo, que podamos ir creciendo cada día, que podamos dejar de ser carnales. Hermanos, hermanas creyentes que no crecen en el Señor, que no crecemos en el Señor, sino que podamos ser perfectamente libres, que el pecado no se enseñoree de nosotros y que realmente, finalmente, no quede en nosotros ni raíz ni la rama del pecado. La sierva del Señor dice, la perfección angelical fracasó en el cielo, la perfección humana fracasó en el Edén. Nuestra única esperanza es perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo sumo a los que se allegan a Dios mediante él. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1106 y 1107. Perfecta confianza en él. El Señor puede salvar hasta lo sumo. La palabra sumo es de una manera total. El Señor quiere salvarnos totalmente a cada uno de nosotros. Y ¿saben? La libertad que el Señor nos ofrece es la libertad del yo. La hermana Jimena habló del yo en la escuela sabática. La salvación que el Señor nos ofrece es la salvación de lo que yo soy. Señor, sálvame de mí mismo, de lo que yo soy. Porque lo que yo soy no sirve. Lo que sirve es lo que el Señor puede colocar en nosotros. Es su vestido. Entonces, realmente el Señor nos dio esa libertad. Y nosotros debemos entender que esa libertad, que la salvación que el Señor nos ofrece, precisamente esa libertad es la salvación de mi pecado, de la salvación de lo que yo soy. Debo ser salvo, en otras palabras, de mí mismo. De mí mismo. Por eso es que la hermana White define la justificación por la fe como la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. No hay nada de qué gloriarnos, ¿cierto? ¿Cierto? Si alguno se cree algo, dice Pablo, es mejor que no se crea nada. Porque nuestra mayor petición al Señor es, Señor, por favor, sálvame de mí mismo. Es una tarea enorme, pero también la promesa del Señor es enorme. Hebreos 7:25 dice el apóstol. Vamos a leer Hebreos 7:25, es un texto muy importante, la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, otra versión dice hasta lo sumo, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede salvar hasta lo sumo a los que por él, o sea por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Resumen, mis hermanos, es inconmensurable la obra que Dios debe hacer con cada uno de nosotros. Es gigantesca la obra que el Señor debe hacer con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros conocemos un poquito lo que somos. Nos damos cuenta que el Señor tiene que hacer una obra enorme. El plan de salvación desde el comienzo hasta el fin es un plan de dimensiones enormes, de infinitas proporciones. Dios ha hecho posible y ha hecho la provisión a un costo infinito, porque el Padre entregó al Hijo. Así que Él hizo esa provisión
porque el trabajo que tiene que hacer el Señor es tremendo. Así que la provisión es completa, es total, pero yo debo aceptarla. Y lo que debo aceptar es que debo ser salvo de mí mismo. ¿Está bien? Posiblemente hoy estamos saliendo con algo un poquito diferente a lo que hemos escuchado, porque generalmente nos enorgullecemos de nosotros mismos. Pero ahora tenemos que decirle al Señor: Señor, sálvame de mí mismo. ¿Cuántos en esta mañana decimos al Señor Jesús: Señor, necesito que me salves de lo que yo soy? Amén. Que pueda ver mi necesidad, mi condición, y entregarme totalmente